Mentes bíblicas. Hoy se aborda un tema que toca fibras muy profundas del corazón humano, un tema que muchos llevan en silencio, pero que pocos se atreven a nombrar con honestidad: el propósito. Esa palabra que en algún momento encendió ilusión, esperanza y sentido, pero que con el paso del tiempo, para muchas personas, comenzó a sentirse pesada, exigente y agotadora. No porque el propósito sea malo, ni porque Dios haya cambiado, sino porque algo en la forma de vivirlo se fue distorsionando. Hay personas que aman a Dios, creen en sus promesas, desean hacer su voluntad y aún así se despiertan cada mañana con una sensación de presión interna difícil de explicar. Una sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que siempre van tarde, de que otros avanzan más rápido, de que Dios espera más de ellos, aunque no sepan exactamente qué. Esa sensación constante va erosionando el alma poco a poco hasta que el propósito, que debía ser una bendición, empieza a sentirse como una carga que cansa. Muchos recuerdan el día en que escucharon por primera vez sobre su propósito. Hubo fuego, hubo emoción, hubo lágrimas, hubo ganas de avanzar. Pero con el tiempo, ese fuego se transformó en agotamiento, no porque dejaron de amar a Dios, sino porque comenzaron a vivir el llamado desde la exigencia y no desde la gracia, desde la comparación y no desde la relación, desde la presión y no desde la confianza. Hay quienes se sienten culpables por sentirse cansados, piensan que algo está mal con ellos, se preguntan por qué, si Dios los llamó, se sienten así, se reprochan por querer descansar, se juzgan por dudar, se exigen seguir adelante incluso cuando el alma pide una pausa. Y en ese esfuerzo constante por hacerlo bien, se van desconectando de la paz que Dios nunca dejó de ofrecerles. Para entender por qué el propósito termina pesando tanto, primero es necesario aclarar algo fundamental: el propósito que viene de Dios nunca fue diseñado para aplastar a nadie, nunca fue pensado para robar la paz, ni para perseguir con culpa, ni para convertirse en una carrera interminable donde el valor de una persona se mide por lo que hace. Cuando el propósito se vive así, el problema no es el llamado, sino la forma en que se está interpretando y cargando. Muchas personas confunden propósito con obligación, confunden llamado con presión, confunden fidelidad con perfeccionismo. Y en esa confusión comienza el desgaste interior. Empiezan a creer que tener propósito significa estar siempre ocupados, siempre disponibles, siempre demostrando algo. Si descansan, sienten culpa. Si dudan, se sienten indignos. Si se cansan, piensan que están fallando. Pero eso no es propósito. Eso es agotamiento espiritual disfrazado de compromiso. El propósito no es una competencia donde Dios observa quién llega primero o quién hace más. El propósito es un camino donde Dios camina junto a la persona, al ritmo que su corazón puede sostener. Un camino donde la presencia de Dios pesa más que el desempeño humano. Un camino donde la obediencia no se mide por velocidad, sino por dependencia. La Biblia está llena de ejemplos que confirman esta verdad. Dios nunca llamó a personas perfectas ni completamente preparadas. Cuando llamó a Moisés, no lo hizo cuando él se sentía fuerte, seguro o elocuente. Moisés dudó, se sintió incapaz, intentó rechazar el llamado varias veces, y Dios no respondió con enojo ni con reproche. No lo acusó de fallar. Le mostró que el propósito no dependía de su capacidad, sino de la presencia divina acompañándolo. Ahí se revela un principio esencial. El propósito se sostiene por la gracia de Dios, no por la fuerza humana. Cuando una persona intenta cargar el propósito sola, se vuelve pesado. Cuando cree que todo depende de su esfuerzo, se vuelve angustiante. Cuando piensa que un error decepciona a Dios, el llamado se transforma en una carga emocional enorme. Pero cuando entiende que Dios no llamó para ser impresionado, sino para caminar en relación, todo cambia. El propósito deja de ser una exigencia y se convierte en una experiencia compartida. Jesús mismo habló de esto con una claridad que muchos pasan por alto. Invitó a los cansados y cargados a acercarse a Él y afirmó que su yugo es fácil y su carga ligera. Esto revela algo muy profundo. Cuando algo que supuestamente viene de Dios asfixia, roba la paz y destruye por dentro,
Probablemente no se está llevando de la manera en que él lo pensó. El yugo de Cristo no oprime, acompaña, no aplasta, sostiene, no destruye, guía. Otro error común es creer que el propósito siempre debe doler, que si no hay sufrimiento constante, entonces no se está en la voluntad de Dios, como si el dolor permanente fuera señal de fidelidad. Pero esa idea no es bíblica. Claro que existen procesos difíciles, temporadas incómodas y momentos de espera, pero el sufrimiento no es el idioma permanente del propósito. Dios también trabaja a través de la paz, el gozo y el descanso. Muchas veces el propósito se vuelve pesado porque se mezcla con expectativas humanas, la expectativa de otros, la comparación constante, el miedo a quedarse atrás. Se empieza a medir el llamado por resultados visibles, por números, por reconocimiento, y sin darse cuenta, se deja de escuchar la voz de Dios para escuchar la presión del entorno. En ese punto, el propósito ya no se vive desde el corazón, sino desde la ansiedad. Hay una verdad que necesita ser dicha con claridad. Dios no llamó a nadie para vivir exhausto espiritualmente. No diseñó el propósito para destruir la identidad, la paz o la salud emocional. El propósito verdadero desafía, sí, pero también afirma, estira, pero sostiene, confronta, pero abraza. Si el propósito hoy se siente pesado, no significa que la persona esté lejos de Dios. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que Dios quiere enseñar a caminar de una manera distinta, más ligera, más consciente, más dependiente de Él y menos del propio esfuerzo, no para abandonar el llamado, sino para sanarlo desde la raíz. En esta segunda parte, la mirada se dirige hacia una de las raíces más silenciosas y peligrosas que convierten el propósito en una carga: vivirlo desde la sensación de deuda con Dios. No siempre se dice en voz alta, pero muchos caminan con esa idea incrustada en el corazón: le debo algo a Dios, y desde ese pensamiento, el propósito deja de ser una respuesta al amor y se transforma en una forma de pago interminable. Hay personas que oran, sirven, ayudan, trabajan, se esfuerzan, no porque estén disfrutando su llamado, sino porque sienten que nunca han hecho suficiente. Sienten que si paran, Dios se decepcionará, que si descansan, están siendo infieles, que si se permiten decir, hoy no puedo más, están fallando espiritualmente. Y esa presión interna no viene de Dios, viene de una imagen distorsionada de quién es Él. Dios no se relaciona con las personas como un jefe que mide productividad espiritual, no evalúa el valor por resultados, ni el amor por desempeño. Dios se relaciona como padre, y un padre sano no ama más a su hijo cuando hace más cosas. Lo ama porque es su hijo. Cuando esta verdad se pierde, el propósito se vuelve una carga pesada, porque la persona ya no sirve desde la gratitud, sino desde el miedo a no ser suficiente. Aquí ocurre un cambio profundo cuando se entiende algo esencial. El propósito no es una deuda que se paga, es una respuesta que nace del amor recibido. No se camina para ganar aceptación, se camina porque ya se es aceptado. Este orden lo cambia todo. Cuando se invierte, el alma se cansa. Cuando se restaura, el corazón descansa. La Escritura muestra este principio de manera clara. Antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de predicar, antes de sanar enfermos, antes de cargar la cruz, el Padre habló desde el cielo y afirmó su identidad. No fue una recompensa por lo que haría, fue una declaración de quién era. Primero identidad, luego misión, primero amor, luego propósito. Ese orden es vital. Cuando una persona intenta vivir el propósito para ganarse el amor de Dios, siempre terminará agotada. Pero cuando entiende que el propósito existe porque ya es amada, el peso se aligera. Ya no sirve para probar su valor, sirve porque sabe quién es. Ya no camina con miedo a fallar, camina con gratitud. Ya no vive desde la presión, vive desde la relación. Otro factor que intensifica la carga es creer que el propósito solo es válido cuando hay actividad constante. Muchos asocian propósito con movimiento continuo, visibilidad, resultados inmediatos. Y cuando llegan temporadas distintas, más silenciosas, más lentas, aparece la culpa. Piensan que retrocedieron, que perdieron el llamado, que algo se dañó.
Pero no todo silencio es pérdida. Muchas veces es profundidad. Dios no solo obra cuando la persona está haciendo cosas visibles. Dios forma cuando parece que no pasa nada. Forma el carácter, la identidad, la humildad, la dependencia. Hay temporadas donde el propósito no se manifiesta hacia afuera, pero está siendo afirmado por dentro. Y esas temporadas no son menos espirituales, son necesarias. El problema aparece cuando alguien intenta sostener una etapa futura con fuerzas que todavía no han sido formadas. Se quiere correr sin haber aprendido a caminar con Dios. Se quiere impacto sin intimidad. Se quieren frutos sin raíces, y ese desajuste genera cansancio, frustración y sensación de fracaso. No porque Dios haya fallado, sino porque se está adelantando el proceso. Hay algo que libera profundamente. Dios no tiene prisa. La prisa casi siempre nace del miedo, no del espíritu. El espíritu guía, afirma, corrige, pero no empuja con desesperación. Cuando todo se siente urgente, cuando hay ansiedad constante por no quedarse atrás, cuando el alma vive apurada, es necesario detenerse y recordar que Dios sigue siendo Dios incluso cuando la persona descansa. El propósito deja de ser carga cuando se entiende que no se camina para llegar a Dios, sino con Dios. No se avanza para ser aceptado, se avanza porque ya se es aceptado. Ese cambio transforma completamente la experiencia del llamado. Ya no se sirve por temor, se sirve por amor. Ya no se camina para llenar un vacío, se camina desde una plenitud que Dios mismo provee. En esta parte, la invitación es a examinar con honestidad desde dónde se está viviendo el propósito. Desde la presión o desde la gracia, desde el miedo o desde el amor, desde la comparación o desde la obediencia. Porque el mismo llamado puede sentirse ligero o pesado dependiendo del lugar interno desde donde se cargue. Cuando el propósito se vive desde la gracia, incluso los días difíciles tienen paz. Cuando se vive desde la deuda, incluso los logros se sienten insuficientes. Dios nunca llamó a nadie para vivir endeudado emocionalmente con Él. Llamó a personas libres, sostenidas por su amor, guiadas por su presencia y formadas a su tiempo. En esta tercera parte entramos en un punto crucial, porque aquí se esconde una de las razones más profundas por las que el propósito termina pesando más de lo que debería. El propósito se convierte en carga cuando la persona intenta controlar aquello que solo le corresponde a Dios. No siempre se nota de inmediato, porque el control suele disfrazarse de responsabilidad, de compromiso, de deseo de hacerlo bien. Pero por dentro el alma empieza a tensarse. Muchas personas viven su llamado con los puños apretados, no físicamente, sino internamente. Todo tiene que salir bien, no se puede fallar, no se puede perder tiempo, no se puede retroceder, y esa vigilancia constante cansa más que el trabajo mismo. El propósito pesa cuando la persona se convierte en el sostén del llamado, en lugar de permitir que Dios sea quien lo sostenga. Hay algo muy humano en querer obedecer, en querer agradar a Dios, en querer hacer las cosas correctamente. Eso no es el problema. El problema aparece cuando ese deseo se transforma en obsesión por los resultados, cuando ya no importa tanto lo que Dios está haciendo en el corazón, sino lo que la persona está logrando para Él. Cuando la fidelidad se mide por lo visible y no por lo interno, el propósito comienza a perder su esencia. La Escritura muestra una y otra vez que Dios no trabaja solo con metas, trabaja con procesos. A Él no le interesa únicamente el destino, le importa profundamente el camino. Pero muchas personas solo miran el final, quieren llegar rápido, quieren confirmar que van bien, quieren ver fruto inmediato. Y cuando eso no ocurre se frustran, dudan, se desgastan. Entonces el propósito deja de ser una caminata con Dios y se convierte en una meta que hay que alcanzar a toda costa. Y cuando el propósito se vive así, inevitablemente pesa, porque nadie fue diseñado para cargar con la responsabilidad de garantizar resultados espirituales. Aquí aparece un principio que libera mucho el corazón. Obedecer no es lo mismo que controlar. Obedecer es decirle a Dios, aquí estoy, guíame. Controlar es decirle, aquí estoy, pero déjame hacerlo a mi manera. Y aunque suene duro, muchas veces el cansancio espiritual viene de intentar ayudar a Dios a cumplir su propio plan. Un ejemplo claro de esto se ve en la historia de Abraham.
Dios le hizo una promesa clara, le dijo que tendría un hijo y que a través de él vendría una gran descendencia. Abraham creyó, pero los años pasaron y la promesa no se cumplía. Y en algún punto, Abraham decidió adelantarse. Tomó una decisión que parecía lógica, humana, razonable, pero no era el tiempo de Dios. Ese intento de controlar el cumplimiento de la promesa trajo conflicto, dolor y consecuencias. No porque Dios se hubiera equivocado, sino porque el control humano interfirió con el proceso divino. Esto mismo ocurre con el propósito. Dios habla, llama, muestra una dirección, y en lugar de caminar paso a paso con Él, la persona quiere acelerar el proceso. Quiere que ya se vea, que ya funcione, que ya tenga impacto. Cuando eso no sucede, la carga emocional aumenta. Aparece la frustración, la ansiedad, el agotamiento, no porque el llamado sea incorrecto, sino porque se está cargando algo que Dios nunca pidió que se cargara. Dios pidió obediencia diaria, no resultados garantizados. Hay una verdad que trae descanso cuando se entiende de verdad. La responsabilidad de la persona no es que el propósito funcione, sino ser fiel en el paso que Dios le pide hoy. Nada más. El resultado le pertenece a Dios. Cuando esta verdad baja del pensamiento al corazón, algo se suelta por dentro. La ansiedad disminuye. El miedo a fallar pierde fuerza. Ya no se camina con la presión de demostrar que el llamado era real. Ya no se vive con el temor constante de fracasar. Se descansa en saber que Dios es quien abre puertas, quien prepara tiempos, quien forma corazones. El propósito no depende de la perfección humana, depende de la fidelidad de Dios. Otro elemento que vuelve pesado el propósito es la saturación de voces. Muchas personas viven escuchando demasiadas expectativas ajenas, lo que otros esperan, lo que otros opinan, lo que otros creen que deberían estar haciendo. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir el propósito para cumplir expectativas humanas, no para obedecer a Dios. Eso desgasta profundamente, porque nunca será posible satisfacer a todos. Dios habla de manera personal. Él sabe en qué etapa está cada persona, qué puede cargar ahora y qué no. A veces pedirá avanzar, otras veces pedirá detenerse, y ambas cosas son obediencia. Detenerse cuando Dios lo pide no es retroceder, es confiar, es reconocer que no todo avance se mide en movimiento externo. Hay avances que ocurren en el corazón, en la mente, en el carácter. El propósito deja de ser carga cuando se aprende a vivirlo día a día, sin cargar con el mañana, sin castigarse por el ayer. Hoy escucho a Dios, hoy doy el paso que me corresponde, hoy descanso si Él me lo pide, hoy actúo si Él me envía. Esa forma de caminar libera el alma de un peso innecesario. Tal vez el cansancio no viene de estar lejos de Dios, sino de estar demasiado adelante de Él, corriendo, esforzándose, intentando cumplir algo que Él quería construir en compañía, no en soledad. Y hoy Dios invita a bajar la velocidad, a soltar el control, a volver a caminar a su lado. Cuando se suelta el control, el propósito no desaparece. Se ordena, se aligera, se vuelve sostenible, porque ya no se vive desde la ansiedad por el resultado, sino desde la confianza en quien llamó. En este punto, tocamos una de las raíces más profundas del cansancio espiritual, una que muchas personas no identifican fácilmente porque no se ve por fuera, pero pesa mucho por dentro. El propósito comienza a sentirse como una carga cuando la identidad de la persona se mezcla con lo que hace, cuando, sin darse cuenta, empieza a creer que su valor depende de su función, de su rendimiento, de su utilidad. Ya no es solo alguien amado por Dios, ahora es el que sirve, el que siempre está, el que no falla, el que no se cansa. Y mientras esa imagen se sostiene, todo parece estar bien. Pero cuando por alguna razón esa imagen se resquebraja, aunque sea un poco, el corazón empieza a temblar. Muchas personas no están cansadas del propósito, están cansadas de tener que sostener una identidad basada en el desempeño. Viven con miedo a fallar porque sienten que si fallan pierden valor. Viven con miedo a detenerse porque sienten que si se detienen dejan de ser importantes. Y eso no es libertad. Eso es una prisión silenciosa. Dios nunca quiso que la identidad de una persona dependiera de su función. En la Biblia se repite un patrón muy claro. Antes de enviar a alguien a hacer algo, Dios afirma quién es.
Gedeón se veía a sí mismo como débil, insignificante, pequeño, pero Dios lo llamó valiente, no porque ya lo fuera en sus acciones, sino porque así lo veía él. Jeremías se sentía joven, incapaz, inseguro, pero Dios le dijo que lo había conocido y apartado desde antes de nacer. La identidad siempre precede al propósito. Cuando ese orden se invierte, el propósito se vuelve pesado, porque nadie puede sostener su valor solo con acciones. Todos se cansan, todos fallan, todos atraviesan temporadas bajas, y si el valor personal está amarrado al rendimiento espiritual, cada tropiezo se siente como una caída total. Hay personas que se sienten perdidas cuando ya no pueden hacer lo que antes hacían. Tal vez antes tenían fuerzas, tiempo, salud, oportunidades. Hoy no, y en lugar de ver esa etapa como un proceso distinto, la viven como una pérdida de identidad. Ya no sirvo, ya no soy útil, ya no soy el mismo. Pero Dios no dejó de verlos igual. Dios no ama menos porque alguien esté en pausa. No se decepciona porque alguien necesite sanar. Jesús mismo mostró algo muy poderoso con su vida. Hubo momentos en los que se apartó de la multitud, momentos en los que no sanó a todos, momentos en los que descansó, durmió, se retiró a orar. Y eso no lo hizo menos fiel al propósito, lo hizo plenamente humano y plenamente obediente. Él sabía que su identidad no estaba en la cantidad de milagros, sino en su relación con el Padre. Cuando el propósito se convierte en carga, muchas veces es porque la persona está viviendo para sostener una imagen, la imagen del fuerte, del constante, del espiritual, del que siempre puede. Pero Dios no llama a ser una imagen, llama a ser una persona real, con límites, con procesos, con necesidades. El propósito verdadero no se vive desde la actuación, se vive desde la autenticidad. Hay algo profundamente sanador en volver a separar quién se es de lo que se hace. La persona no es su llamado, no es su ministerio, no es su servicio. Todo eso forma parte de su vida, pero no es su esencia. La esencia es ser amado por Dios, y desde esa seguridad, el propósito fluye de una manera mucho más ligera. Cuando la identidad se sana, el miedo se reduce. Ya no hay que probar nada, ya no hay que demostrar valor, ya no hay que compararse con otros. Se puede servir con libertad. Se puede decir, hoy no puedo sin culpa. Se puede descansar sin sentir que se está fallando. Se puede avanzar sin la ansiedad de llegar rápido. Tal vez hoy Dios quiere recordar algo simple pero profundo. La persona le importa más que lo que hace para él. El corazón le importa más que los resultados. El proceso le importa más que la velocidad. Y cuando esa verdad deja de ser solo una idea y se vuelve una convicción interna, el propósito deja de ser una carga y comienza a convertirse en una expresión natural de quién se es. El llamado no aplasta cuando la identidad está firme. El propósito no pesa cuando el valor no está en juego, y esa es una de las liberaciones más grandes que alguien puede experimentar en su caminar con Dios. Llegamos a este punto después de haber recorrido verdades profundas, verdades que no buscan exigirte más, sino liberarte. Porque el propósito nunca fue diseñado para ser una carga diaria que oprime el pecho. Fue diseñado para ser un camino que transforma el corazón mientras se camina con Dios. El cansancio espiritual no siempre aparece porque alguien esté lejos de Dios. Muchas veces aparece porque la persona ha estado demasiado cerca, pero desde un lugar equivocado. Desde la autoexigencia, desde la culpa, desde la comparación, desde el control, desde el miedo a fallar. Y vivir así agota incluso a los corazones más sinceros. Dios no te llamó para que sobrevivas al propósito. Te llamó para que crezcas a través de él. No te llamó para que te pierdas sirviendo, sino para que te encuentres caminando con él. El propósito no compite con tu vida, fluye dentro de ella. No está separado de tu humanidad. Dios no te usa a pesar de que eres humano, te usa a través de tu humanidad. Tus límites no son un problema para Dios. Son el lugar donde su gracia se manifiesta. Cuando intentas vivir el propósito negando tus límites, te rompes. Cuando lo vives reconociéndolos, descansas. Dios no espera que seas invencible, espera que seas dependiente, y la dependencia sana no aplasta, sostiene. El propósito
Se vuelve pesado cuando se vive desde el miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás. Pero se vuelve ligero cuando se vive desde la confianza. Confianza en que Dios no se equivocó contigo. Confianza en que Él sabe en qué etapa estás. Confianza en que Él no mide tu valor por tu rendimiento, sino por tu relación con Él. Hay algo que necesitas escuchar con claridad. Dios no tiene prisa contigo. La prisa casi siempre nace del miedo, no del espíritu. El espíritu guía, corrige, afirma, pero no empuja con desesperación. Cuando todo parece urgente, cuando sientes que si no haces algo ahora, lo perdiste todo, detente, respira. Dios sigue siendo Dios incluso cuando tú descansas. El propósito no se pierde porque te detengas a sanar. No se arruina porque necesites silencio. No se cancela porque atravieses una temporada baja. Muchas veces, esas pausas no son retroceso, son profundidad. Dios trabaja tanto en lo visible como en lo invisible. Y muchas de las cosas más importantes que Él hace, las hace cuando nadie está mirando. Cuando sueltas el control del resultado, el corazón se aligera. Ya no necesitas demostrar que vas bien. Ya no necesitas compararte para confirmar que no estás atrasado. Ya no necesitas vivir con la presión constante de cumplir expectativas invisibles. Caminas, obedeces, confías. Y eso cambia completamente la experiencia del propósito. Tu responsabilidad no es que el llamado funcione. Tu responsabilidad es ser fiel al paso que Dios te pide hoy. Nada más. El resultado le pertenece a Él. Y cuando entiendes eso, el propósito deja de ser una carga diaria y se convierte en un camino de fe. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que hagas más. Tal vez te está pidiendo que sueltes más, que sueltes la culpa, que sueltes la comparación, que sueltes la prisa, que sueltes la necesidad de demostrar, que recuerdes que Él sigue caminando contigo incluso cuando te sientes cansado. El propósito se vive bien cuando se camina ligero, cuando se obedece sin presión, cuando se sirve sin perderse, cuando se avanza sin dejar de ser uno mismo. Y eso solo ocurre cuando el centro no es el desempeño, ni el reconocimiento, ni el resultado, sino Dios caminando contigo. Si este mensaje resonó con algo que llevas en el corazón, tómalo como una señal, no de exigencia, sino de cuidado. Dios no te está llamando a correr más rápido, te está llamando a caminar más cerca. Si este contenido está hablando a tu vida, te invito a apoyar este canal. Darle like ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy también se sienten cansadas en su propósito. Suscribirte es una forma de seguir recibiendo mensajes que no presionan, sino que restauran, ordenan y devuelven la paz. Y en los comentarios, escribe algo sencillo pero honesto. Algo como, hoy decido caminar ligero con Dios. Esa frase puede ser un acto de fe para ti y una palabra de ánimo para alguien más. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. El propósito no fue hecho para aplastarte, fue hecho para formarte. Y cuando se vive con Dios, deja de pesar y empieza a dar vida.